En Esmeraldas nos escuchan a través de modular HF 92.7 FM en el Cantón Atacames y toda la provincia verde. A esta hora la temperatura en Guayaquil 24 grados centígrados, la humedad 35%, cielo guayaquileño abierto y saludamos a nuestro invitado, es el ministro de la Vivienda aquí en el Ecuador, en el gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza, que nos ha ofrecido algunas o muchas soluciones habitacionales para atenuar el déficit habitacional del Ecuador. Y le voy a dar paso a Johanita para que presente al señor licenciado Darío Herrera. Muy bien. Darío Herrera, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, aquí en Caché Noticias y Opinión. Señor ministro, muy buenos días. Muy buenos días, Johanna. ¿Qué tal? Un saludo para Clever y si está por ahí Carlos Acoto también, un abrazo para todos. Por acá estamos, sí. Muy buenos días. Sí, también nos van a acompañar en la entrevista. Ya vamos a consultar. Tenemos bastantes preguntas, pero vamos a empezar con lo que ocurre en Esmeraldas, quien por cierto nos escuchan a través de Modular HF, a través de la 92.7 FM. ¿Cómo avanza la ayuda justamente para los damnificados por el sismo de semanas atrás? Bueno, muy bien. Quisiera yo indicar que a partir del día 1, el minuto 1 del sismo, ese fatal día sábado en la noche, 16 a de partir del abril. día domingo, sí, a partir del día domingo, la primera institución que ingresó a la zona de desastre fue la Secretaría o el Servicio de Gestión de Riesgos, a mando de Cristian Torres. Él viajó el día domingo y estuvo en contacto conmigo todo el día domingo, porque normalmente el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda es la tercera institución que ingresa cuando tenemos este tipo de desastres naturales. Bomberos, policía ponen orden y viene Secretaría de Gestión de Riesgo a evaluar el daño, la situación, la emergencia. Inmediatamente ingresa el Ministerio de Inclusión Social, dotando de ayuda humanitaria a todas las personas que están damnificadas, la reubicación a albergues, es decir, poner un poco la casa en orden para poder actuar luego con lo que nosotros somos especialistas, que es liderar en primer lugar la mesa número 7 que se encarga de la evaluación de las edificaciones. Es decir, qué vivienda está afectada por este sismo, qué vivienda en algún momento podrá ser derrocada por el sismo. Y desde ese momento nosotros ingresamos a este análisis, ¿no? Hasta el momento, con fecha del día 5 de abril, estamos el 7, el día de ayer no pudimos actualizar la ficha técnica porque el sistema, el software, se había desconectado, es un sistema que utiliza el sistema de gestión de riesgos, pero en todo caso le voy a dar datos hasta el día 5 de abril. Habíamos nosotros evaluado ya 4.602 viviendas en Esmeraldas. Me indicaron el día de ayer que el universo que originalmente pensábamos que íbamos a evaluar de hasta unas 9.000 o 10.000 viviendas, hasta el 11 de abril próximo, que es la fecha que el presidente regresa a Esmeraldas a evaluar la situación, pues va a ser un poco menor, posiblemente sea 6 o 7.000 viviendas, y eso siempre depende de lo que Secretaría de Gestión de Riesgo delimite junto con el gobierno autónomo centralizado como la zona cero, la zona de impacto del desastre, ¿no? Y De estas 4.600... y de estas 4.602 viviendas identificadas, ¿cuántas necesitan ser reparadas totalmente o están...? Sí, correcto. Le voy a dar los datos para ser exacto, ¿no? 4.602 viviendas. En primer lugar, tenemos un 46% de estas viviendas que son hechas de hormigón, un 27% de estructura mixta, un 14% son viviendas de madera y un 13% de otros materiales. El 39% presenta ninguna afectación o afectaciones mínimas. El 26% tiene afectaciones entre el 10 y el 30%. El 21% tiene afectaciones entre el 30 y 60%. Y solo el 14% tiene afectaciones estructurales severas, entre mayor al 60%.
Y luego de esta categorización, nosotros hicimos lo que se llama una semaforización, rojo, amarillo y verde. Y en el rojo, donde tenemos viviendas consideradas inseguras, con daños severos y amenazas estructurales, tenemos un total de 515 viviendas. 1.279 tenemos viviendas con afectación parcial, es decir, los ingresos o las áreas de ocupación están legalmente restringidos. Y finalmente tenemos en verde 2.808 viviendas que están habitables. ¿Y cuáles Es son decir, los planes puntuales para estas 515 viviendas que están, que son inseguras? sí, hay dos planes ahí, ¿no? Tanto para las viviendas inseguras como para las viviendas que necesitan o están afectadas parcialmente. Comencemos por las primeras, las 515. Las 515 viviendas que tienen daños severos o amenazas estructurales, no necesariamente todas se van a derrocar. Y aquí viene ya el segundo barrido que se hace luego de la inspección visual preliminar, que es un barrido muy técnico que se tiene que hacer en conjunto con ingenieros estructurales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Ellos van a determinar de manera técnica qué vivienda realmente va a tener que ser derrocada. Nosotros tenemos que dirigir ese proceso de demolición y de remoción de escombros. Nosotros hacemos la dirección, pero la competencia recae en el gobierno autónomo descentralizado. Entonces, muchas de estas 515 viviendas en algún momento tendrán que ser demolidas. Las personas que viven en estas viviendas tienen que ser reasentadas. El compromiso del presidente de la República es ese. Nadie en Esmeralda se va a quedar solo, para lo cual ya nosotros en paralelo hemos ido a visitar 5 predios, 3 de ellos municipales y 2 de ellos que pertenecen a programas de vivienda que el ministerio tiene en esa zona. De los 5 predios hemos identificado ya 3 predios donde podemos poner un total hasta ahora de 134 viviendas. Eso no significa de que van a ser las únicas viviendas, lo que significa que tenemos que seguir buscando otros predios que califiquen para poder nosotros hacer un plan. ¿Y cuándo se empezaría vivienda con la construcción de esas viviendas en los predios identificados? Sí, el proceso básicamente toma desde el momento que nosotros tenemos los terrenos a nombre del ministerio. Es un proceso de contratación de 30 días a través de la empresa pública, y de ahí, como son viviendas de emergencia, en paralelo se van construyendo estas viviendas, los proveedores las hacen, las despachan en una semana, y estas viviendas se pueden armar en una semana más, siempre y cuando el municipio local provea del título de propiedad a nombre de los beneficiarios finales de cada una de estas viviendas, y también de ciertas obras básicas como son el movimiento de tierras, el cambio de suelo. ¿Cuánto tiempo puede tomar poder, entonces esto? le estoy explicando, el cambio de suelo para poder poner la vivienda, y obviamente la dotación de agua y alcantarillado. Desde nuestro lado, este es un proceso que puede tomar 6 semanas. Nuevamente depende del gobierno autónomo centralizado que nos dé los terrenos a nombre de los beneficiarios. Ahora, ministro, 7 de la mañana con 17 minutos, solamente una última consultita de mi parte. 6 años después del terremoto que afectó principalmente a Manabí y Esmeraldas, 6 años después y 10 meses después de su gestión, ¿hay personas todavía que no tienen un techo? Yo soy de Manta y estuve el día del terremoto en la ciudad de Manta. Y como manabita, la primera pregunta que me hago, yo creo que todos los ecuatorianos debemos hacernos, es ¿por qué todavía existe un comité para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas? Y ojo con algo, que el ministerio es miembro de ese comité y yo ya he asistido a 3 reuniones. Y esta pregunta que le estoy haciendo a usted en este momento, oye, al pueblo ecuatoriano, se la hice a todos los integrantes del Comité de la Reconstrucción de Manabí. A mí me parece que es indolente que 6 años después todavía nosotros tengamos un comité de reconstrucción de algo que debió haber sido reconstruido desde hace mucho tiempo atrás. Y le voy a comentar otra historia también. Durante 6 años, es decir, exactamente desde el día 20 de octubre del año 2016, cuando se firmó un convenio para la
donación de 2.932 viviendas, 100 en Canoa, 1.732 en Pedernales y 1.100 para Muisne. La donación, esto es regalo del gobierno de la República Popular China. Hasta el día de hoy esas viviendas no se han construido. Esta donación, este gobierno, lo encuentro, rescató el proceso, renegoció el proceso, buscó los terrenos, hizo todo lo necesario y ese convenio se va a firmar el próximo día lunes con el presidente de la República en Esmeraldas. Coincide, ¿no? Para construir 2.932 viviendas, las que se habían ofrecido. Y no se Así cumplieron. es. No es que se habían ofrecido. Este memorando de entendimiento lo firmó el gobierno de, me parece, del presidente Correa, bajo me parece que era la ministra Duarte. Firmaron un convenio para la dotación, pero durante 6 años ningún ministro y ningún gobierno hizo las gestiones para poder lograr finalizar y firmar lo que ahora vamos a firmar, que es el convenio de ejecución de las viviendas. Una cosa es un memorando de entendimiento, otra cosa es un convenio de ejecución. Ministro, Ahora usted me va a preguntar, según los datos te va a preguntar por qué. Según los ¿Por qué? datos del ¿Por qué no MIDUBI, se- según los datos que usted maneja, ministro, a la fecha, 6 años después del terremoto, ¿cuántas personas que fueron damnificadas por el terremoto todavía no tienen un techo para vivir? Más allá de cuántas personas, le voy a dar a usted el dato de, si me da un minuto aquí, de las intervenciones que supuestamente se hicieron en ese tiempo, que sí lo pedí como para tener una idea o una referencia. No, bueno, lo de las intervenciones que se habían ofrecido y que se tenía el dinero para hacerlas y que no se hicieron, eso ya lo conocemos, pero sí queríamos saber a la fecha cuántas casas todavía no tienen una persona para vivir, una familia para No, vivir. hacen falta, ¿no? Sí, sí, claro. Honestamente no tengo ese dato a la mano. Lo tenía el dato en algún momento, porque nosotros somos la entidad encargada de esto. Lo que sí le puedo decir es que en ese periodo se realizaron un total de incentivos, se dieron 36.000 incentivos principales, 36.063 incentivos principales y 14.609 incentivos adicionales. Estos incentivos, le hace así, porque los incentivos principales tienen que ver con una construcción de vivienda en terrenos urbanizados por el Estado, 3.376, reconstrucción de viviendas en terreno propio, 17.179 intervenciones, reparación de una vivienda recuperable, 15.502, y la compra o construcción de una vivienda de máximo $9.000, tengo 6 unidades, esto suma los 36.000. Y por el otro lado, los incentivos adicionales, que eran mejoramiento de suelo, soluciones sanitarias, son bonos de $1.000, de $500, de $1.500, tenemos esos 14.609. Si todas estas intervenciones realmente sucedieron, en teoría nosotros no deberíamos tener personas viviendo en carpas todavía en el área de Esmeraldas o en el área de Muisne o en Pedernales. Entonces, consecuentemente, lo que está haciendo este gobierno es, primero, además de poner la casa en orden, tomar todos estos, yo le llamo los chicharrones, que son cosas inconclusas, proyectos y acciones que se debieron haber hecho en mucho tiempo atrás, y las estamos realizando de manera eficiente, de manera responsable, como es el caso de las 2.932 viviendas de donación china que van a comenzar a ser construidas este año. 7 de la mañana con 22 minutos, 7 de la mañana con 22 minutos, estaremos pendientes también de ese ofrecimiento del actual gobierno, que le ha tocado asumir tareas pendientes de gobiernos anteriores, y es realmente increíble que tantos años después estemos contando que la situación para muchos no ha cambiado todavía. Estamos dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con Darío Herrera, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Otro tema, señor ministro, han pasado ya 113 días desde el último gran socavón que se registró en Zaruma, en la parte alta de la provincia de El Oro. Entonces, a finales de 2021 hablábamos de la evacuación de más de 60 familias. Luego, más o menos 15 de ellas entraron en una evaluación para ver la posibilidad de recibir una casa de parte del ministerio que usted preside. Diario Expreso recoge una entrevista que usted dio hace algunos días donde usted da cuentas de que apenas una de esas 15 familias
calificó para recibir una vivienda gratuita. Una de 15. ¿Cuáles son, para entender un poco de la materia, los criterios de evaluación que hicieron que esas otras 14 no la reciban en estas condiciones y que solo una reciba de forma gratuita? Ministro, muy buenos días. Sí, buenos días. A ver, es un tema muy sencillo, ¿no? Y tenemos que diferenciar. En Zaruma, en el socavón de la calle Colón, han habido 3 viviendas, 4 viviendas en 3 predios, así son, que fueron las que se derrumbaron, que las que sufrieron el mayor daño, ¿no es cierto? En estas 4 viviendas vivían 15 familias que alquilaban, no son los dueños de las viviendas. Consecuentemente, según nuestra normativa en el ministerio, nosotros podemos resarcir una vivienda nueva en condiciones de emergencia a una familia que pierde una vivienda, es decir, que tiene una propiedad y que la pierde. Cuando usted alquila una vivienda, y tiene un problema como este, obviamente usted lo que necesita no es una vivienda nueva, sino necesita un bono de reubicación hacia algún otro predio o departamento o solución habitacional que le preste el servicio de alquiler que usted tenía. Eso es lo que dice nuestra normativa el día de hoy. Nosotros fuimos un paso más allá y evaluamos a todas estas personas que vivían ahí para ver cuáles califican dentro del criterio del ministerio para una vivienda de interés social. Y estos criterios tienen que ver con la priorización que debe existir para la vivienda gratuita de emergencia, sobre todo en el sentido de que sea para personas que realmente han perdido todo, que son vulnerables, que tienen o que están en una zona de riesgo, etcétera. Y de acuerdo a ese criterio, obviamente el registro social nuestro calificó solamente una de las 15. Ahora, un poco fuera de contexto lo que el diario Expreso indicó en el sentido de que solamente una va a recibir una vivienda. Eso no es correcto. Gratuita. Correcto, eso no es correcto en su totalidad, porque cuando usted tiene una declaratoria de emergencia, usted sí puede obviar este tema del registro social, así lo dice expresamente la norma, y proveer una vivienda gratuita en el caso de emergencia a una persona que realmente lo necesite. Entonces, esa evaluación se está haciendo, esa evaluación ha concluido en que nosotros vamos a construir un proyecto de viviendas allá de 22 viviendas en un terreno que ha sido donado por el municipio. Pero esas las van a vender, esas no las van a regalar, no las van a donar. Proyecto que en su momento nosotros queríamos hacerlo mixto porque habían personas que dijeron a nosotros, ministro, yo no quiero que me regale una vivienda, yo quisiera adquirir una vivienda, deme un incentivo para esto. Y pensamos en hacer una alianza público-privada para que el sector privado construya las viviendas. Nosotros damos los incentivos necesarios para estas personas damnificadas. No hemos tenido el éxito suficiente en atraer esos capitales de personas o de promotores privados, y las 22 viviendas las vamos a hacer con la empresa pública bajo la nueva tipología que está normada en lo que va a ser nuestro nuevo decreto ejecutivo de aquí a la próxima semana para normar estos incentivos. Entonces, vamos a construir esas viviendas y sí las vamos a dar de manera gratuita. Ahora, nuevamente, sí van a ser dadas de manera gratuita, sí. Sí, señor, pero la calificación de cada uno de estos beneficiarios será estricta en el sentido de que estas personas cumplan con esos criterios priorizados para poder recibir estas viviendas. Y normalmente tenemos que ser justos al respecto aquí. Señores, hay personas que necesitan mucho más una vivienda, ¿ok? Sin desmerecer las personas que alquilaban estas viviendas que fueron destruidas, pero muchas de estas personas no califican porque tienen quizás otras propiedades en el cantón o en el país, tienen patrimonio sobre el cual pueden ellos recaer o como una seguridad familiar. Entonces, siempre la priorización se hace para las personas más necesitadas. Eso es lo que dice la normativa, lo que dice la ley. Yo no puedo irme en contra de la ley por mucho de que la emergencia sí amerite, ¿no? Bien, vale la aclaración, ministro, vale la aclaración. Sí, pero para las personas que son dueños de las viviendas, ojo, una cosa es la persona que perdió su vivienda, se le da la vivienda, pero son viviendas grandes, son viviendas donde ellos alquilaban a terceros, ¿ok? Reconstruir las viviendas sobre los mismos terrenos, las viviendas que existían,
no es una opción ni tampoco una competencia del ministerio. Eso lo quiero dejar claro, De acuerdo. porque por ahí se ha tergiversado en el sentido de que alguna persona había indicado que quería que su casa se la construyan igualita, como estaba. Eso nosotros no podemos hacer, no es competencia nuestra. Por mucho de que sea justo de que alguien haga eso porque se le dañó la vivienda, pues no es competencia nuestra. Nosotros tenemos que hacer estrictamente lo que dice la ley. Y la ley nos dice que es hasta una vivienda de emergencia de $15,000 prefabricada en un sector que sea libre de riesgo para las personas que han sido damnificadas, en este caso, los dueños de las viviendas, no las personas que estaban alquilando. Ahora, eso no significa que tampoco nosotros no podamos calificar a estas personas que estaban alquilando, y es el proceso que vamos a hacer. Estoy muy claro para que no haya ninguna duda al respecto sobre nuestra competencia y sobre nuestro alcance. 7 de la mañana con 29 minutos. El economista Clever Chica tiene también sus inquietudes, aunque nos hemos pasado un poco más del tiempo previsto. Economista. Habla mucho el ministro. Quiere dar los detalles, él dice. Bueno, nos escuchan a través de Caché, Noticias y Opinión, a 90.9 en Guayas, Los Ríos, 94.9 en Santa Elena y 92.7 FM modular en Esmeraldas. Ministro, yo le voy a pasar un video aquí y le voy a preguntar, ¿qué hacía usted ahí sin zapato? ¿Ah? Cuéntele a la gente, a ver, dele camino. Hoy nos hemos conectado con la naturaleza. Mira hacia abajo. Hoy nos hemos conectado con la naturaleza. Mira, hemos venido aquí al Cantón Mejía, hemos venido a Roberto Hidalgo, el alcalde, a personalmente entregarle al premio Hábitat, personalmente entregarle el premio Hábitat que ganaron recientemente. La idea del corredor del Puma, para que una toda esta idea del corredor de valles, estas quebradas, estas haciendas, estos valles, los cantones aledaños, no solamente es un corredor y los cantones aledaños. Suelo frío. Este animal emblemático es un corredor también para el Puma. Pelado. Este animal emblemático, sino es también la preservación de los recursos, la unión de nuestros cantones, la preservación de los recursos hídricos. Nuestro Plan Nacional de Hábitat y Vivienda incluye este tipo de iniciativas. Nuestro Plan Nacional de Hábitat y Vivienda plasmamos, lanzamos en Encontrémonos por el Hábitat, plasmamos el evento de lanzamos en Encontrémonos donde tuvimos 3 ganadores. Cantón Mejía fue uno de ellos, donde tuvimos 3 ganadores. Cantón Mejía fue uno de ellos. En este gobierno lo que se promete se cumple, y eso hemos hecho. En este gobierno lo que se promete se cumple. Eternado y bien encachinado, como decimos acá en la costa, pero sin zapatos. ¿Cuál es la idea ahí? A ver. Ay, Clever. Bueno, tú me dices que hablo mucho y me acojo al silencio. A ver, fuimos al Cantón Mejía a entregar el premio Hábitat. Ellos ganaron en la categoría de la mejor idea para recuperación verde con el proyecto El Corredor del Puma. Un corredor que realmente no es solamente para el animal, este animal emblemático, maravilloso, sino que es una tradición, ¿no? Y fíjate que el premio es el premio menor, ¿no? De $25,000, porque los otros 2 premios son de $100,000 en asistencia técnica, pero con los $25,000 en asistencia técnica estaban tan alegres ellos que hicieron un evento que tuvo 3 actos. Con todo un tema de conservación y de conexión, y lo hicimos en esta Hacienda La Alegría, cerca de Machachi, un lugar maravilloso que los invito a ustedes a visitar. Y bueno, uno de los chagras, dicen así. Ajá, sí. Chagra, ¿cómo era? Bueno, el cuidador, hay un nombre especial para el cuidador. Él se sacó los zapatos y dijo que él nos invitaba a todos a conectarnos con la naturaleza. En Google hay una palabra, si ustedes la buscan, se llama earthing, como earth, como tierra, sí. Pero el acto de conectarse con la tierra es importante. Es energizante, energizante. Exacto, energizante, y cómo usted descarga energías y absorbe buena vibra, ¿no es cierto?, la naturaleza. Y como dijo, a ver, hay que conectarse, y el ministro no se queda atrás, y el ministro es 4x4, yo me saqué los zapatos, pues, hicimos el desorden, y el alcalde Roberto Hidalgo de Mejía también se sacó los zapatos, y en algún momento tuvimos ahí quizás unas 20 personas o más sin zapatos, y a lo mejor internados. A lo mejor, Darío, con ese clima, a lo mejor una punta por ahí, un
fuerte, no hubo ahí... No, cafecito, y después nos dieron una agüita de una hierba del páramo, que es muy rica, y sirve para la altura, porque también me comenzó a dar soroche, porque el fin de semana estuve en Manabí, entonces me da el soroche, los días lunes me da soroche terrible acá en Quito. Entonces, Darío, fue un evento espectacular. ¿Cómo va el proceso para construir estas 200.000, sí, soluciones habitacionales en el sector rural que ofreció el presidente Lasso en su campaña? Sí, Clever, yo creo que vamos por buen camino. Mira, de entrada, luego poner la casa en orden y de recibir el inventario que estaba en procesos viciados, suspendidos, y todavía tenemos ahí proyectos que estamos resolviendo, que ha sido todo un dolor de cabeza. Nosotros ya comenzamos hace un mes atrás, me parece, la primera convocatoria y adjudicación de los primeros contratos de viviendas que ya comenzamos a poner primeras piedras. El día lunes estuve en Atuntaqui y puse una primera piedra en terreno propio de un beneficiario de la señora Rosalía Taipei. Y así hemos puesto Manabí en todos lados. Y ahora sí comienza una suerte de primeras piedras y de inicios de construcción masiva de viviendas en terreno propio y también viviendas en terrenos urbanizados por el Estado, estos grandes proyectos que son los más emblemáticos. Recientemente, les había comentado antes a toda la ciudadanía que nuestro presupuesto inicial era de 59.7 millones de dólares para este año y ese presupuesto lo vamos a devengar. Normalmente se lo devenga en el transcurso del año, ¿no? Nosotros tenemos pensado devengarlo para el día 28 de abril, es decir, se fue. Y de ahí comenzamos a pedir más. Ya comenzamos ese proceso de pedir más y tenemos buenas noticias. Posiblemente las pueda anunciar la próxima semana sobre un monto muchísimo mayor, porque el presidente de la República, en primer lugar, además de cumplir su palabra, está muy consciente de que uno de los sectores de la economía que más generan empleo, que más dinamiza la economía, es el sector de la construcción de la vivienda. Entonces, en ese sentido, tenemos un presupuesto ahora que estamos trabajando y afinando en qué tipo de combinaciones podemos hacer para generar la mayor cantidad de empleo y llegar a la mayor cantidad de personas en el país. Y es un monto muy grande que hasta que no lo tenga totalmente listo no lo voy a decir, pero de aquí a la próxima semana espero poder anunciarlo a la ciudadanía. Quizás una sugerencia, ministro, volviendo al tema de Esmeraldas con los damnificados. Los bonos a los damnificados, pero las obras directamente a los constructores, no a los municipios ni al Consejo Provincial, porque eso se diluye, se hace política y cosas por el estilo. ¿No le parece a usted? Mira, yo creo que aquí hay un tema conceptual. Los gobiernos autónomos centralizados son las instituciones que tienen las competencias sobre esto que hemos pasado ahora. Inclusive para atender este tipo de emergencias, como la que sucedió en Esmeraldas. El GAD de Esmeraldas, lamentablemente, dijo el día domingo 10 de abril, de marzo, 26 de marzo, perdón. El día domingo 27 dijo, yo ya no puedo. Entonces, excede mis competencias y obviamente se va esto a un COE provincial donde ya nosotros como gobierno ingresamos para tomar cartas en el asunto. Pero en algún momento tenemos que hacer que los municipios sean competentes. Ahora, ¿qué es lo que yo dije, por ejemplo, en la entrevista con Carlos Vera días atrás sobre la política o la estrategia que vamos a tener para entregar los bonos? En primer lugar, no son bonos de dinero, porque lamentablemente, pues si nosotros damos un dinero a un beneficiario, muchos de ellos quizás no vayan a reparar sus viviendas, sino que van a suplir alguna otra necesidad primaria, ¿no? Van a ser recetas absolutamente detalladas para cada una de las viviendas, especialmente las remodelaciones, sobre los materiales que necesita para esa remodelación. Y esto es todo un tema de logística muy importante que la estamos ahorita planificando para poder contratar, luego que el presidente de la República reciba nuestro reporte el día 11 y nosotros podamos inmediatamente ir y adquirir estos kits para poderles entregar a cada uno de los beneficiarios. Ahora, ahí viene un porcentaje de mano de obra. Mano de obra que tiene que ser dirigida por alguien y tiene que ser ejecutada por alguien. Nosotros pensamos que en la dirección podemos tener al municipio local porque conoce su zona y en la ejecución
los colegios de arquitectos, colegios de ingenieros, cámaras de la construcción de la zona, porque conocen su territorio, conocen sus maestros, los albañiles, dónde venden los materiales, etcétera, etcétera, y pueden ellos realizar estas obras de reconstrucción. Es una sugerencia inicial, nosotros no decimos que los municipios no son competentes, asumimos que son competentes y de hecho deberían ser competentes para poder ayudar, porque solos no podemos hacer nosotros este trabajo. Lo que me queda aquí, la duda es que el ministerio como que se queda sin liquidez. ¿En qué sentido? No lo entiendo. En los dineros, los fondos para seguir construyendo, para seguir con los bonos a los posibles constructores o mejoras en sus casas. No, que está equivocado el comentario, Clever. No hay los fondos, no afirmo, no afirmo nada, no estoy afirmando, digo, me queda la pregunta. Es una pregunta, sí. Yo se la respondo. ¿Los fondos yo se la o no respondo. tienen los fondos? No, yo se la respondo, fondos hay. Lo que pasa es que no se va a dar en efectivo a los bonos eso es correcto, remodelación. Eso es correcto, sí. Se va a dar en materiales de construcción y se va a hacer la logística para que alguien dirija y ejecute la obra. En este dirija y ejecuta la obra, obviamente hay que pagar para que estas personas o estos constructores lo hagan. Aquí hay dos chances. El uno es la empresa pública de vivienda lo hace y lo dirige, o pedimos la competencia también del municipio para que ellos dirijan a estas cuadrillas que van a ir a la reconstrucción de estas viviendas. Lo que sí vamos a hacer es que vamos a ir a cada una de las viviendas a cumplir con esa palabra del presidente de la República, y para eso el presidente ha dado su palabra que los fondos existen, y ahora cuando tengamos mejor dimensionado ya la magnitud del problema, de qué monto estamos hablando, pues el presidente seguramente ratificará de que esos fondos existen como es debido para atender Vamos a cumplir un año en el gobierno, todavía no podemos hablar o decir cuántas casas o cuántas soluciones ya hemos resuelto, todavía no. Bueno, no sí se puede, pero se puede. Lo único que yo quisiera aclararle a la ciudadanía, como se lo aclaré al señor Vera en su momento, es que la industria o esta industria se maneja de otra manera. Aquí el tema no es lineal. En otras palabras, si yo digo voy a hacer 100.000 viviendas o X soluciones habitacionales, no es que mañana hago la primera, porque así no funciona la industria. Usted tiene que primero tener una fase de planificación muy prolija, muy estricta para que usted... El proceso es muy complejo, estudio del suelo, planos, es muy complejo, yo lo comprendo eso. Y cuando usted arranca, en cambio, en ese momento comienzan a acumularse el número de viviendas y usted tiene como una bola en los siguientes años. Entonces, nuestro pico real en nuestra programación de construcción de viviendas es en el año... comenzamos a finales de este año, se incrementa muchísimo en el año 2023 y obviamente en el año 2024, ¿no? Ahí vamos a tener la bola de producto acumulado. Amanecerá y veremos, ministro. Le mandamos un abrazo. dice, veremos, dijo el ciego, ¿no? Ya no lo veremos. Estaremos ahí al pie del cañón para poder informar. Como dicen los que juegan póker, juego y veo también, ¿ah? Con un abrazo todo gusto. para usted, que le vaya muy bien, Gracias, pase bien, chao. Que le vaya muy bien. Son las 7:42.